Jeremías capítulo 1, el verso 4 y 5. Amén. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que naciese te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Amén. Vemos el destino del profeta Jeremías. Es un ejemplo para todos nosotros, amén, de que Dios o de que todos venimos con un propósito, amén. Entonces Jeremías 1, verso 4 y 5 nos dice de esta manera: tiene un destino que cumplir, y todos tenemos un destino que cumplir, amén. Entonces este es el llamado de Jeremías, que nos sirve de ejemplo para todos nosotros. Todos vinimos con un propósito, amén, a cumplir. Dios ya nos separó para algo especial. Ahora, eh, es necesario que nosotros nos pongamos en el camino o lleguemos al camino del Señor. Así, cuando la Biblia dice que el llamado, como siempre digo, el llamado, los dones espirituales son irrevocables. Entonces todos venimos con un llamado, un propósito. Nacimos ya en el vientre de mamá. Dios ya nos separó para algo especial. Amén. Voy a usar el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que está en el libro de Lucas, el libro de San Lucas, capítulo 4, el versículo 16. Amén. San Lucas, capítulo 4, el verso 16 y 20. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuando me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Amén. Es una lista un poco largo, el propósito, el plan o la misión de Jesucristo aquí en la tierra. Amén. Entonces primero les hablo como ejemplo. Nos quedó en la misión de Jesús. Vemos aquí cuál era la misión de Jesús. Cuál era, según Lucas 4, 16 y 20, cuál era la misión de Jesús aquí en la tierra. Amén. ¿Cuál era su misión en sí? Y hay unos cuantos puntos. El primero era dar buenas, amén, dar las buenas nuevas a los pobres, amén. El segundo es sanar a los quebrantados de corazón. Tercero, a pregonar libertad a los cautivos y vista. El cuarto es darle vista a los ciegos. El 5, a poner en libertad a los oprimidos. El 6, a predicar el año agradable del Señor. Amén. Entonces, según el libro de Isaías, vemos a Jesucristo. Dice que se fue a visitar el lugar donde él fue criado, Nazaret. Y como de costumbre, ¿verdad? Los días sábados él entró en la sinagoga de ellos y le dieron vamos a decirle, el libro de Isaías, una parte, y él encontró, dice la Biblia, la parte donde dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. Jesús un poco más adelante les dijo: esta palabra hoy se ha cumplido. Amén. Entonces vemos todo un lío se levantó porque Jesús estaba hablando de su misión. En Isaías, el libro de Isaías, a Jesús le trajo nuevamente, una vez más en mente o en su presencia, en su misión en sí. Amén. Entonces Jesús vino a dar buenas nuevas a los pobres, en sanar a los quebrantados de corazón, en síntesis, a llevar la palabra, la verdad de Dios, amén, con poder y autoridad. Esta es la misión de Cristo Jesús en sí.
Amén. Quiero que me acompañe también el libro de Romanos capítulo 15, el versículo 19 y 20. Voy a leer en la versión Reina Valera, dice así: con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. El apóstol Pablo, ahora quiero hablar del apóstol Pablo, la misión del apóstol Pablo. Amén. Entonces él también habló y está hablando de su misión en este punto. Vemos, Jesucristo dijo: por cuanto el Espíritu del Señor habló de poder, ¿sí o no? Del poder del Espíritu Santo. El apóstol Pablo dice también lo mismo, solo que usa otros términos y se refiere al Espíritu Santo, al poder del Espíritu Santo, porque dice con potencia, ¿verdad?, de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios. Amén. De manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. El apóstol Pablo predicaba el Evangelio de Cristo, ¿con qué cosa? Con poder, ¿sí o no? Con poder. Y dice, usé, y con el poder del Espíritu Santo, ¿verdad? Y habló de poder, de una potencia, usó la palabra potencia, ¿sí o no? Sería lo máximo fuerte. Con poder del Espíritu Santo yo prediqué, dice, desde Jerusalén y Ilírico, y habló, usó vamos a decirle, se expresó de una forma también para que podamos entender. Dice que ella no predicó, su misión en sí no era predicar en lugares donde ya se le había hablado de Cristo a esas personas. Entonces él buscaba personas que aún no conocían a Cristo. Ahí quiero quedarme un rato. La iglesia a veces nos desenfocamos de la misión, ¿verdad?, de Cristo, o la visión que Cristo, la misión que Cristo nos dejó. ¿Cómo? Hay veces que nos aferramos o nos preocupamos por ganar a personas que ya están en Cristo, personas que ya conocieron. Hay personas que ya están en la iglesia y ya está bien. Amén. ¿Me estás explicando? Me estoy explicando. Entonces somos llamados a hacer ¿qué cosa? A ir a personas que aún no conocen a Cristo. Entonces la misión en sí de la iglesia es ir y predicar. ¿Y qué más? Hacer discípulos. Vemos a Jesucristo haciendo algo. La misión de Cristo era ¿qué cosa? El Espíritu Santo estaba sobre él. Él hacía grandes maravillas. También el apóstol Pablo nos habla y dice con potencias de poder, decía señales, prodigios, ¿sí o no? La misma cosa que Jesús estaba diciendo, en el poder del Espíritu Santo. Pero ¿cuál era el trabajo en sí? La misión de Pablo era ¿qué cosa? Predicar, hablar de Cristo, y el poder de Dios que lo acompañaba testificaba lo que él estaba diciendo. Amén. Amén, iglesia. Entonces, esta es la misión de Pablo que encontramos en Romanos 15, 19, 20. Podés marcar ese verso y volver a leerlos. Podemos decir, pero Jesús tuvo otro llamado, Pablo otro. No, la misión de Pablo, la misión de Jesucristo nuestro Señor y de Pablo era parecido, era predicar. Amén. Pero ¿cómo? Con acompañado de poder. Amén. Y Jesucristo hizo lo mismo, acompañado con poder. Entonces cuando vino el Espíritu Santo, él recibió poder como todos nosotros, y nos dice lo mismo a toda la iglesia. Por ahí podemos decir, yo no soy apóstol, yo no soy profeta, yo no soy evangelista, no soy maestro, no soy pastor, ¿sí o no? Entonces no estoy para predicar. No soy evangelista, no estoy para evangelizar, ¿sí o no? No, la Biblia dice,
Y una vez más les digo, la Biblia dice que Dios constituyó 5 ministerios, pero su finalidad era uno, que era formar a la iglesia para hacer la obra del Señor. Y la obra del Señor sería la misión del Señor. Amén. Entonces, todos nosotros fuimos llamados a seguir esta misma misión de Cristo Jesús, así como lo hizo Pablo también. Amén. En el poder del Espíritu Santo. Como les dije la otra vez, el poder del Espíritu Santo, la unción, no lo recibimos para nuestros propios beneficios. Es para que les sirva de beneficio a los demás. La unción del Espíritu Santo es para hacer favor a otros. Amén. ¿Me estoy explicando? ¿Se acuerdan? La unción del Espíritu Santo es para hacer favor a otros. ¿A quiénes? A la gente que necesitan ser liberados. Amén. Jesús, uno de los puntos que es dar buenas nuevas a los pobres, darle una buena noticia a los pobres. Amén. A sanar a los quebrantados de corazón, personas heridas, personas que, y muchos de nosotros fuimos uno de esos, que teníamos heridas, dolencias, vacío en el corazón, y Jesús vino a hacer toda esa obra y vino a justificar esta palabra de sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, amén, y vista a los ciegos, literalmente y también espiritualmente, abrir nuestros ojos espirituales, a poner en libertad a los oprimidos, amén. Tantas personas oprimidas por fuerzas demoníacas, poderes demoníacas, amén, literalmente endemoniados, personas que reciben ataques de demonios, amén. Entonces, para eso estamos. Y el poder, la unción del Espíritu Santo está para ejecutar todas esas obras, desatar esas obras. Y para eso está la iglesia. No necesita ser apóstol, no necesita ser evangelista, no necesita ser, no. Todos, a los que creen estos señales, les seguirán. Es solo creer en Cristo Jesús y entender tu postura. Creo que vamos a llegar en ese punto de entender mi posición, mi postura. Amén. Ir y predicar, hacer discípulos. ¿Me estoy explicando? Entonces no pierdas tu tiempo. La otra vez, como dijo el predicador, involúcrate. Amén. Y como decía, involúcrate. No vaya a estar mientras que el pastor o algún grupo pequeño esté esforzándote y tú sacándote selfie. Siempre le hablo. Y me gustó esa parte, aunque dijo que el que está ministrando y allá sacándose selfie, ¿verdad? Y me viene en la mente, miré más allá y dije, ahora ya entendí. Los que se andan sacando selfie, cristianos, son personas que no se envuelven. Por eso. Porque no tienen nada que hacer. Es porque les sobra tiempo. Entonces su enfoque está en otras cosas. Ahora ya lo entendí todo. Amén. Espero que usted también lo entienda. ¿Me estoy explicando? El que se envuelve promociona la iglesia. ¿Qué significa promocionar la iglesia? Así como esos chistes que no tienen nada que ver con Cristo, promocionas como cristiano, ¿verdad? O cualquier tontería, cualquier mala noticia y lo alzas en tu estado, lo alzas en tu página, no sé, eso es promocionar. Amén. Entonces, hay veces que cristianos estamos más envueltos con el mundo que con Cristo. No se envuelve con Cristo, no se envuelve con el ministerio. Tenemos que envolvernos de una vez por todas con Cristo o de una vez por todas en el mundo. Eso significa no venga más a la iglesia, como ya volviste a decir, ¿verdad? No pierdas tu tiempo, tibio, no. Me estoy explicando, tibio. Cristo ya te llamó, ya escuchaste la palabra, ya viste, experimentaste el poder de Dios y aún lo sigues experimentando las veces que lo buscas, lo quieres, lo experimentas. ¿Sí o no? Entonces, eso es. No por juzgar a nadie, pero esa es la respuesta. Hay veces hacemos cualquier otra cosa. ¿Por qué? Porque no
no tenemos la visión, no estamos en la visión de Cristo Jesús. No estamos en la visión del apóstol Pablo. Amén, que estaba en la visión de Cristo. Por eso Pablo decía, imítenme a mí, que yo le imito a Cristo. Decía, yo le imito y yo hago las cosas que Cristo hizo, que Cristo hace. Entonces, como que a Cristo ya no le puede ver, entonces mírenme a mí, decía Pablo. Eso es lo que estaba tratando de explicarnos. Entonces mírenme a mí y hagan lo que a mí me ven hacer. ¿Sí o no? Entonces es así. Jesucristo echaba a los demonios, pero hoy Cristo ya no está visiblemente, entonces vos ya no vas a poder ver. Por eso a veces nos cuesta mucho creer o entender eso. Entonces, ¿qué significa mirar a alguien que lo está haciendo? Alguien que está delante de ti. Tu ministro, tu líder. Mírale, observala a él. ¿Cómo está haciendo? Eso es envolver, eso es mirar, no perder nada. Entonces cada cosa que lo hace estás atento y le estás viendo, como decía Pablo, mírenme a mí. Amén. Porque yo le imito a Cristo, estoy haciendo las cosas, las obras de Cristo. Amén. Estoy en la visión de Cristo y si no entendés la visión de Cristo y te cuesta tragarlo, entonces le dice, mírame a mí, así. San Marcos capítulo 1, el verso 35 dice así, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban. Y hallándole le dijeron, todos te buscan. Él les dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en la sinagoga de ellos en toda Galilea y echaba fuera los demonios. Misión, el Jesucristo una vez más habla de su misión y dice, porque para esto he venido. ¿Qué sucedió? ¿Por qué es tan importante tener una misión personal? Amén. Primer punto. El primer punto es porque nos guarda de las distracciones y errores grandes en la vida. Cuando uno vamos a decirle, entiende bien cuál es su misión como cristiano, es guardado de distracciones y podemos evitar errores grandes. Amén, errores cometemos, ¿verdad? Pero grandes errores. Personas que no tienen bien claro su misión acá en la tierra, cristianos, voy a decir así, cristianos que no tienen bien claro cuál es su misión aquí en la tierra, se deja llevar por lo que la gente le dice. Sucede en las iglesias, con los ministros. A veces que la gente viene y la iglesia tiene que entender, está bien, la iglesia está para opinar, para hablar, para decir, pero no todas las veces el ministro le va a decir, sí, amén, está bien, así es, que se haga, que no se haga. No, sino que más bien Jesucristo no se desenfocaba de lo suyo, su misión era predicar y las multitudes que venían y los discípulos le dice aquí, tipo Jesús, ¿qué está haciendo aquí? Hay multitudes que te están buscando, vinieron junto a ti. Jesús sale hablándole, no contestándole lo que le dijo su discípulo, sino más bien le dice, sale y le dice otra cosa por ahí. No le dice, sí, cierto. Le dice, levantémonos, vayámonos a otro lado. Vayémonos a otro lado a predicar porque Jesús sabía algo y entendía algo. Y la iglesia tiene que entender, hay una multitud de almas esperando. Entonces, ya predicaste acá, ya vieron el poder, ya esto, ya no se le predica el evangelio, ¿verdad? Se le enseña, se le discipula, sí. Para eso ya se hace en la iglesia o si uno quiere ir a hacerlo en su casa, se va. Pero esto de asegurar a una persona o estar afanándose, aferrándose a una persona que no le agrada el evangelio de Cristo, no es correcto. Amén. Entonces, Jesús nos enseñó a sacudir los pies y salir de su lugar y predicar. Te decía, no pierdas tu tiempo, hay muchas almas que alcanzar. Hay muchos que aún no escucharon de Cristo.
Ah, no, pero todo el mundo conoce de Cristo. Sí, la historia que le cuentan de Cristo. Pero el Cristo verdadero es aquel que se mueve con poder del Espíritu Santo. Es aquel que, vamos a decirle, predica y hace señales y prodigios. Ahora me vas a decir, pero la Biblia dice que no todo en la iglesia hacen milagros, hacen esto, aquello, ¿verdad? ¿Sí o no? Está hablando del cuerpo, de este cuerpo. En esta iglesia, y vuelvo a explicarle, en esta iglesia hay personas que pueden hacer milagros, que puede hacer hablar en lenguas, puede tener los dones en esta iglesia. ¿Me estoy explicando? Entonces, ¿qué pasa? La gente va a venir y lo que va a ver o va a recibir son el poder o de parte del poder del Espíritu Santo que está aquí. Entonces, ¿qué pasa? A veces decimos, y entonces todos los que tienen don de sanidad nomás pueden sanar. No, esos son, una vez más les digo, le puede ser más fácil nada más, va a ser su fuerte en esa área. Pero toda la iglesia fue llamado a impartir, a servir bajo el poder del Espíritu Santo. ¿Me estoy explicando? Ahora, que eso no te limite y no digas, voy a llamarle al pastor, ya prediqué que venga él a orar por este enfermo. No, la Biblia dice que estas señales seguirán a los que creen. Entonces no es a los apóstoles nomás, no es a los evangelistas. Me estoy explicando, a toda la iglesia. ¿Y qué sucedió? Si no hablamos de esa manera y si no decimos esto, lo que estamos haciendo es querer justificar tu falta de entrega a Cristo Jesús, tu falta de compromiso con Dios. El que tiene un compromiso con Cristo, estas señales le seguirán. Y hablo de señales, hablarán nuevas lenguas, pondrán su mano sobre los enfermos, sanarán, y empieza a citar señales y prodigios que le siguen a quienes, a los que creen. ¿Y quiénes son los que creen? Son las personas que participan. Son personas que llevan en cuenta la obra de Dios, llevan en cuenta, y tenemos que llevar en cuenta la misión nuestra, que es, amén. No vaya a decir, mi misión es ser rico, ¿sí o no? O mi misión es ser pobre. Yo nací para ser pobre, yo nací para esto. Deja que la pobreza y la riqueza se encargue Dios. ¿Me estoy explicando? No tengo que trabajar, no trabaja, el que no trabaja no come. Trabajar, hacer lo que pueda, eso es lo que está diciendo, sin desenfocarte de la misión que tienes aquí en la tierra, que es de hablar de Cristo Jesús, y deja que Cristo, que el Señor se encargue de las cosas que a ti te hace falta. Me estoy explicando, porque el Dios a quien tú sirves, de quien tú predicas, es el que da pobreza y riqueza. Él es el que empobrece y el que enriquece. Me estoy explicando. Entonces, ¿qué te estoy diciendo? Podés decir, pero este está hablando de un Dios que empobrece. No, te estoy diciendo la verdad. La Biblia dice así. La Biblia dice que Él es el que da pobreza y riqueza. ¿Me estoy explicando? Me estoy explicando. Entonces, mi misión, servir a Cristo, y Cristo Jesús, Dios nuestro Señor, se va a encargar de las cosas que a ti te falta. Por eso dice, no se afanen por el día de mañana. A los discípulos les dijo, vaya, no lleven bolso, no lleven cinto, no lleven, ¿verdad? Cinturones, ¿verdad? No lleven oro, no lleven, solo lleven la ropa que tienen. ¿Por qué? Porque Jesús le decía, el obrero es digno de su salario, le decía Jesús, lo que se le ponga enfrente coma. ¿Sí o no? Si a alguien se le nace ofrendar un 5.000, come ese 5.000. ¿Sí? Por ahí decimos, sí, tanto nos asusta y decimos, el pastor come. Jesús dijo, coman lo que se le pone enfrente. Entonces, si a alguien le nació y te dice, pastor, quiero ofrendarte un 10.000, bueno, come. Se te puso, no es que vos quitaste y le dijiste, dame, no. Viene y te da. Entonces, si no te da, también, está bien, come lo que te dio. Aire. Amén. Amén. Entonces, ¿por qué es tan importante tener una misión personal? ¿Cuál es la misión personal tuya? Ir y predicar, hacer discípulos, ¿verdad? ¿Sí o no? Bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es tu misión personal. Si lo haces o no lo haces, es tu problema.
Lo que tú haces no es mi problema. Lo que yo hago no va a ser tu problema. Todos los problemas va a ser con Dios, va a ser personal. No mi esposa, por causa de mi esposa no me iba. Por causa de mi amigo que no me ayudaba, no me iba. No, esto es personal. La misión tuya es tuya. Me estoy explicando de ir y hacer, predicar, hacer discípulo. Amén. Entonces nos guarda en la importancia de tener una misión personal. Nos guarda, primer punto, nos guarda de las distracciones y errores grandes en la vida. ¿Qué significa? Antes de pasar, vuelvo ahí. El Espíritu Santo me dice, espera, decía algo más. ¿Qué significa esto? Cuando uno tiene bien claro cuál es su misión, esto de ganar alma, predicar, servir a Cristo, amén, llevar libertad a los cautivos, porque todo aquello que portan al Espíritu Santo de Dios va a ser. Jesús lo hizo, nuestro Señor primeramente. Ahí no vamos a decir, pero Jesús era Jesús, ¿verdad? Pero sale Pablo y dice lo mismo. Después Jesús dijo lo mismo, esperen aquí, van a ser revestidos de qué cosa, de poder para ir a hacer qué cosa, para ir a predicar. Le dijo, no se vayan a predicar antes que sean revestidos de poder. ¿Por qué? Porque va a ser en vano las palabras que van a decir. Entonces le voy a llenar de poder del Espíritu Santo y después se van a predicar. Amén. Entonces ya sabe para qué está en la llenura del Espíritu Santo. Es para ir a predicar. Amén. Y hacer la obra que nuestro Señor Jesucristo nos dejó como misión a la iglesia. Y voy a reducir esto y voy a decir a ti, personal. Amén. Los 5 ministerios están para qué cosa, no para que todos tengan ese ministerio. Amén. No todos sean apóstoles, no todos profetas, no todos evangelistas. ¿Me estoy explicando? Entonces podemos y nos justificamos como iglesia a veces, yo no soy evangelista, yo no soy pastor, que haga el pastor, ¿verdad? ¿Sí o no? Llamemos al pastor. Sería bueno empezar a agarrar esas palabras y decir, no, yo tengo una misión y la misión mía es de ir y predicar, y si yo voy y predico, la Biblia dice que el poder del Espíritu Santo que está en ti, que recibes constantemente, ¿verdad? El fuego está para que la obra, grandes señales y prodigios sean hechos. Amén. Entonces, no venga con esto de que no tengo don de milagro y don de sanidad, por eso no oré por un enfermo. No tengo don de liberación, ¿verdad? Como hizo el don, no. La unción del Espíritu Santo es el que causa libertad a los cautivos, a los oprimidos. Amén. Acompáñame en el libro de San Juan capítulo 1, el verso 19. Amén. Y Jesús dijo no a sus discípulos. ¿Por qué? Porque él sabía cuál era su misión. Ahora, toda cosa que te distraiga de esta misión no puede ir contigo. O nos desviamos por personas que no quieren nada de Cristo. ¿Qué significa? Las personas que ceden ante eso son personas que no tienen bien claro cuál es su misión. El que tiene su misión, yo fui llamado a ir a hablar de Cristo. Ahora, si tú no sirves, no vas a servir. Eso decía Jesús. El que no me ayuda, desparrama. El que no está en mi misión, me estorba. Me estoy haciendo entender. ¿Alguien le está entendiendo a la palabra de Cristo Jesús? Que decía así. Es que por ahí venimos y queremos formar iglesias emocionalistas, y eso no vale. Por eso la iglesia está flaco. Por eso las iglesias no se mueve el poder. Podemos decir, no, pero este es un ministerio de profeta, por eso baja fuego y por eso imparte fuego. No. Jesucristo dijo, esperen aquí, van a ser revestidos. ¿Quiénes? Los profetas, los apóstoles. Tú eres profeta, apóstol, ustedes van a ser revestidos. No, toda la iglesia. Me estoy explicando, 120 personas estaban ahí y 120 personas fueron revestidos ¿de qué cosa? Del poder. Y ahora la iglesia busca justificarse en eso, entonces empezamos a buscar ciertas palabras lindas, bonitas, y hablamos palabras bonitas y todo eso, y decimos y podemos decir y decimos wow, y se quedó ahí. ¿Por qué? Porque se hace sin poder. Y la iglesia, tristemente, muchas iglesias empezamos a creer que somos organizados,
y empezamos a dejar que se apague el mover y el fuego, y no hay mover, no hay fuego del Espíritu Santo, solo palabras vacías, amén, porque las palabras tienen que venir llenado con el poder del Espíritu Santo. Entonces, cuando no hay poder emocionalmente, te puedo decir una historia triste, lloramos todo acá y decimos, mira, yo no estoy haciendo nada, y al salir ahí ya se te olvidó, ya ni siquiera te hizo efecto. ¿Por qué? Porque estamos creando, estamos siendo iglesias emocionalistas. Me estoy explicando, estamos sustituyendo al Espíritu Santo por muchas cosas materiales. Estamos cayendo en en la misma historia de Romanos, capítulo 1. Estamos de repente cambiando la gloria de Dios incorruptible por imágenes de qué cosa, de hombres corruptibles, por cosas materiales. Amén. No voy a decir solo estatuas, sino por cosas materiales. Podemos querer sustituir, juntar gente o que la gente venga. Me estoy explicando, la iglesia a veces se afana por las multitudes. No, ese no es tu problema, eso no es tu cosa. Lo tuyo es predicar, es hablar, es hablar. Dios es el que envía a la gente a la iglesia. Me estoy explicando, entonces me quedo con los brazos cruzados. No, te dice, ve, solo habla, no te preocupes si viene o no viene en la iglesia, que eso no te incumbe, ese no es tu problema. Y la iglesia hace eso muchas veces, por eso nos desenfocamos de la misión que tengo. La misión mía es, ¿qué cosa? Traer a la gente a la iglesia, no ir y predicar y hablar de Cristo, y el Señor va a ir añadiendo a los que van a ser salvos, así como están ustedes hoy aquí. Me estoy explicando, no nos desenfoquemos. La iglesia se desenfoca muchas veces, nosotros no caigamos en esto, la iglesia, de desenfocarnos, no, porque la gente, no hay gente, que esto o aquello, y queremos agradar a la gente para que venga. Hagamos entonces una noche de baile funky, ¿sí o no? Hagamos una noche electrónica en la iglesia. ¿Para qué? Para llamar a traer a jóvenes, ¿sí o no? La forma correcta es hagamos ayuno, pongámonos todos unánime, hagamos ayuno, oremos y hagamos un evento especial para jóvenes lleno del fuego del Espíritu Santo. Digo, pero de repente la manifestación del Espíritu del Señor se manifiesta y envuelve ese lugar, y personas que estaban necesitados, estaban mal, jóvenes que vinieron tal vez con otro propósito, se caen a los pies de Cristo. ¿Por causa de qué cosa? De las palabras lindas que te voy a decir. No, por causa del poder del Espíritu Santo. Entonces la iglesia, volvamos a nuestra visión, a nuestra misión. Amén. Entonces los apóstoles, una vez más te voy a decir, los apóstoles de ahora lo que hace es ponerte nuevamente sobre el fundamento que es Cristo Jesús. Y la Biblia dice que el Señor es el Espíritu. Entonces te traigo sobre el Espíritu y te hablo del Espíritu y te digo, no te desenfoque del Espíritu. No, pero yo estoy aprendiendo, pero es vacío, sin poder, sin presencia. Y te digo, no, vení, presencia, busca la presencia de Dios. Eso es lo que va a hacer que las cosas funcionen en tu vida, que las cosas funcionen en tu ministerio. Me estoy explicando, yo soy una persona que no sé, a veces me cuesta mucho manejar ciertas cosas de la iglesia, pero algo, yo sé bien que mi respaldo, mi refugio es la presencia, es el poder del Espíritu Santo, y sin el poder del Espíritu Santo nada va a suceder, nada va a pasar, y lo único que me va a suceder es voy a amargarme en el ministerio. Y la amargura me puede llevar a cometer montones de errores espirituales en la iglesia y con la iglesia. Amén. En vez de hacerle crecer a la iglesia, te hago desnutrido. ¿Sí o no? ¿Es así o no es así? Te sucede a veces que estás acostumbrado al fuego, al poder del Espíritu Santo. De repente escucha palabra linda, te gusta, sí, está bien, entiendes todo eso. Pero decime algo, decime si no te falta algo, decime si no venís tipo que me faltó algo, no se complementó, ¿sí o no? Te sucede que cuando
comes algo que hace tiempo anhelaba y te dejaron, viniste con todo, ¿verdad? En la casa y el hermanito menor, ¿verdad? Se comió 2 platillos y te dejaron pequeñito, ¿sí o no? Y vení y te quedas con la gana, ¿sí o no? Y sucede así. Escuchar solo palabras bonitas sin el poder, sin el fuego, o sin las obras del Espíritu Santo, es así. Entonces, busquemos palabra, poder. La palabra y el poder del Espíritu tienen que estar ligados. Pablo hacía esto, ¿sí o no? Predicaba el Evangelio, pero ¿con qué cosa? Con el poder del Espíritu. Jesucristo predicaba el Evangelio con el poder del Espíritu. Y la gente venía atrás de él, ¿sí o no? Entonces, ¿cuál es mi función como iglesia? Promocionar tu ministerio. Para eso está, promocionar, ¿sí? Cuando alguien está siendo liberado, agarra tu teléfono. Si quieres salir selfie, sí salí, ponete ahí tu cara ahí, pero hace algo, promocionar. Que te vean que vos estás en esa iglesia donde hay liberación y hay muchas personas que necesitan, y que vean, si tanto te gusta el selfie y ponete acá, pero que transmití en tu Facebook que Casa de Dios Peniel, Dios está liberando a la gente. ¿Por qué? Porque hay tantas personas, ¿sabe qué? No están durmiendo bien. Yo creo que en este barrio, en esta manzana, vas a encontrar tres personas mínimo que no logran dormir bien. Tiene ataque demoníaca, tiene esto, ¿sí o no? Y si vos estás escondiendo esto, el poder de Dios, promocionar. No es por nada, no es que yo quiera presionarle mucho, pero sí, quiero presionarles mucho. ¿Sí? Te jodí, ¿verdad? Alivié tu corazón y después te tiré otra vez la bomba. Sí, te estoy diciendo, promocionar tu ministerio, promocionar. Amén. Yo sé que tienes miles de amigos, amigas en las redes sociales, Facebook, ¿sí o no? Promocionar, hacer, mostrar tu ministerio, mostrar, deja que se vea el poder, deja que Dios muestre. Hay gente que recibe milagro y no cuenta. Hay gente que recibe milagro aquí y se le pregunta ¿y qué pasó? Y sí, o cañón. Y no dice quién lo hizo. No dice sí. Cuando te pregunta tenés que abrir tu ojo así, decir sí. Cristo me sanó. Y decir dónde. ¿Me estoy explicando? Porque a veces decimos Dios me sanó, pero no decimos dónde. ¿Cómo la gente va a saber dónde está ese Cristo que está sanando? Tengo que decir, en la iglesia donde me fui sanado en esa iglesia. Fui sanado por Dios en esa iglesia. Tenés que promocionar tu iglesia. ¿Me estoy explicando? Tu ministerio, tu casa. Amén. Envolvete, como decía el pastor el sábado. Envolvete, no vaya a esconderte. Envolvete, entra, sumergite, hacé. Y vas a ver cómo Dios te va a bendecir de una forma maravillosa. Amén. Entonces Jesús sabía bien cuál era su misión, por eso supo decir no cuando es no. Amén. Entonces, la gente que se distrae por cualquier cosa es porque no tiene bien claro su visión. ¿Alguien ya sabe cuál es la visión personal que tienes? ¿Cuál es? Ir y predicar. Amén. Y si lo crees, lo vas a hacer. Por eso dice, a los que creen, estas señales seguirán. Y ahora decimos, ¿por qué las señales no me siguen? Porque no crees. Así de sencillo. Pero yo creo en Cristo. Eso es lo que dices. Pero tu no acción dice lo contrario. Te voy a decir, casi dije, tu acción, eso es lo que estaba esperando, ¿verdad? Porque siempre te dice tu acción, ay, y te duele, pero te estoy diciendo, tu no acción dice que no crees en Cristo. Por eso no sucede. Porque acá muchas personas se fueron y a la fuerza algunos predicaron y Dios obraba. Y Dios hace, Dios obra. En ese lugar Dios imparte, Dios toca los corazones. Hay personas que hay demonios que están atormentando, son liberados. ¿Por qué? Y pueden venir y eso no está mal, decir, wow, hizo esto. Para que te diga. Y sí, ¿qué esperabas? Si Cristo dijo, si la palabra de Dios dice, a los que creen estas señales seguirán. Entonces la señal te sigue porque creíste y predicaste.
hablaste. ¿Me estoy explicando, iglesia? Amén. ¿Se acuerdan? La otra vez les estuve explicando, el conformismo te va a apagar el fuego del Espíritu Santo. Porque se te va a volver normal. Normal, para ti es normal vivir, emborracharte del Espíritu Santo. Es normal que a muchos ya es normal esto de ir y hacer lo que quiere, y después viene necesitado, desesperado, se le imparte, recibe y se va en paz. Y ya se acostumbró así, llegando, revestido de poder y tengo una misión. ¿Alguien me puede ayudar? ¿Alguien puede saber o decirme, perdón? ¿Alguien ya sabe cuál es la misión que tienes, iglesia? ¿Cuál es? Ir y predicar. Y si lo haces así, ¿qué cosas te seguirán? Señales. En San Juan capítulo 1, el verso 19, dice así: este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron a Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Confesó, escucha bien, confesó y no negó, sino que confesó: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Le dijeron, pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. ¿Qué le hizo hablar a Juan de esa forma? Imagínate en los nombres, los títulos que le estaban poniendo, que le estaban tentando a decir, sí, sí, yo soy. ¿Sí? ¿Eres tú el Cristo? Él sin dudar dijo, no soy. ¿Eres Elías? No soy. Él decía, ¿sí o no? Pero ¿qué le hizo hablar con esa firmeza, con esa actitud? Porque él sabía cuál era su misión. ¿Para qué vino? Para enderezar el camino, preparar el camino a Cristo Jesús. Y después confirmar quién era Jesucristo. Amén. Y la señal era encima de aquel que reposara el Espíritu Santo y se quedare, ¿verdad? Ese es el Cristo. Este era lo que sabía Juan. Juan sabía esto, él no sabía quién. Amén. Pero algo, él estaba bien seguro de cuál era su misión. Entonces, él se libró de muchos problemas. Imagínate si él viniese y decidiera decir, perdón, yo soy el Cristo, y Cristo ya estaba ahí, ¿verdad? Jesucristo con un palo atrás de él. No, borren esa parte. Amén. Entonces se mantuvo firme porque sabía bien cuál era la misión suya. Amén. Entonces, voy a poner esto, ¿sí? Aparece, sí. La seguridad de su identidad y llamado evita entrar en problemas. Uno ya sabe a qué fue llamado. Tu identidad, ¿qué eres? ¿Quién eres? Por eso la falta de identidad, o una persona que no sabe quién es, sufre mucho. ¿Sí o no? Sufre mucho. Entonces yo tengo que saber, si me dicen que eres, soy un hijo de Dios. Yo tengo que entender que soy hijo de Dios. Cuando el diablo viniera y me tentare, yo tengo que decir, no, yo soy de Cristo. ¿Sí o no? Sé bien de quién soy. Hay gente que duda, por eso come de la mesa del diablo y come de la mesa del Señor. Y la Biblia me dice, no hagas eso, sino participa de una vez por todas en una de las dos mesas, del diablo o de Cristo Jesús. Frío o caliente, si por ahí alguien no me entiende, ¿sí o no? Frío o caliente, Cristo o el diablo. Amén. Entonces necesito saber bien quién soy. ¿Quién soy? Como dice, yo sé quién soy, como dice esa alabanza, ¿verdad? Yo sé quién soy. Entonces yo tengo que decir, yo sé quién soy. Ahora se te pregunta, ¿cómo sabes? Porque el pastor te lo dijo, no. Porque el Espíritu Santo
yo conocí al Espíritu Santo, lo siento, lo vivo y Él vive en mí. Y eso me da la garantía de que soy un hijo, de que soy una hija. Según la Biblia, los que son guiados por el Espíritu Santo son hijos de Dios. Amén. Los que no tienen el Espíritu del Señor no es de Él, dice la Biblia. No es de Cristo. Me estoy explicando. ¿Cómo yo sé si soy de Cristo? Tú tienes que saber. Por eso una vez más te digo, esto es personal. La salvación es personal. Vos tenés que saber. Y vos vas a saber bien. Por eso hay personas que no tienen una intimidad con el Espíritu Santo, entonces se vuelve un cristiano amargado. Vuelvo a decir, un cristiano amargado. Siempre anda amargado. ¿Por qué? Porque busca justificar su cristianismo de otra forma. Entonces empezamos a atacar acá, a atacar allá, a atacar aquello. ¿Sí o no? Pero el que conoce al Espíritu Santo tiene que enfocarse en eso. Esa es tu salvación, esa es tu misión, en sí mantenerse ahí. ¿Sí o no? Es el que va a hacer que tu misión acá en la tierra funcione y suceda y se haga. Amén. El Espíritu Santo de Dios. Número 2. ¿Por qué es tan importante tener una misión personal? La número 2 nos recuerda que tenemos un deber delante de Dios. Y esto voy a tratar de agilizarlo. En 1 Corintios capítulo 9, el verso 16. Amén. Lo leo en la versión Reina Valera. 1 Corintios 9, 16 dice así: pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciar el Evangelio. Amén. Ahora avanzo en el libro de Romanos. El libro de Romanos capítulo 1, el verso 14. Escucha bien lo que dice. A griegos y no griegos, a sabios y no sabios, soy deudor, dice. Amén. Entonces esto de predicar, Pablo dice, no puedo gloriarme, porque me es impuesto una responsabilidad. ¿Sí o no? Y ay de mí si no predicare. Tu papá diciéndote cuando venga, quiero que podes el césped. Y ay de ti si no lo podas. ¿Sí o no? Pablo decía esto: no tengo por qué gloriarme porque estoy predicando. ¿Por qué? Porque esto es una obligación. Se me puso, se me obligó por ahí. Él estaba diciendo eso. Se me impuso. Amén. Entonces él estaba explicándonos algo. Y después dijo, el otro libro, Romano 1:14, decía, a griego y a no griego y a sabio y no sabio, soy deudor. Le debo, soy sus esclavos, soy esclavo de los homosexuales, de las lesbianas, de los borrachos, le debo a ellos. Entonces soy sus esclavos. Por eso le predico a un borracho, le predico a alguien que está, dije la palabra, ¿verdad? Que se censura en YouTube. Le predico al que se desvió de su carril, le predico al adúltero, le predico al fornicario, le predico al asesino. Ahí me quedo, ya es mucho, ya sabemos todo. ¿Por qué? Porque le debo a ellos. ¿Por qué le debo? Porque yo fui también así, sino que tuve mi forma de pecar, estuve también fuera de la gracia, expulsado del reino. Entonces ya está todo aclarado. Por eso soy deudor. Por eso es que mi misión es predicar, no juzgarte, sino decirte, te entiendo, está bien, pero hay un Cristo poderoso que puede librarte de ese pecado, que puede ayudarte a salir de esos pecados. Amén. Entonces venimos a Cristo, recibimos su presencia y empezamos a rechazar estas obras de muerte de nuestras vidas. Por eso tenemos deuda, amén, porque nosotros también antes no conocíamos la presencia de Dios. Alguien nos predicó, amén, y nos ayudó a llegar a conocer a la presencia. Entonces, ¿qué eres?
le debes a esas personas que aún no conocen la presencia de Dios. Amén. Ya entendemos todo. Entonces, ¿por qué es importante tener una misión personal o entender cuál es tu misión, verdad? Mejor dicho, nos recuerda que tenemos un deber delante de Dios. La número 3, terminamos con Hechos capítulo, acompáñame en el libro de Hechos capítulo 20, el versículo 24. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con un gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia. Amén. Gloria al Señor. ¿Por qué es importante esto de entender, de saber cuál es mi misión aquí en la tierra? Nos motiva a soportar aflicciones y a hacer sacrificio. Amén. Ya no es más, estamos en la gracia, ¿verdad? Pero hay ciertos sacrificios que sí hacemos, como qué, como participar en los cultos no es que a todos nos gusta. Hay veces que estamos cansaditos, hay veces que esto. Entonces hacemos un cierto sacrificio, un pequeño esfuerzo. Amén. ¿Por qué? Porque Dios espera también de nosotros, como el rey David dice, no quiero presentar a Dios algo que no me haya costado nada. Amén. Entonces, eso es. Y Pablo dice, pero de ninguna, habló de problemas, aflicciones y todo eso, pero de ninguna cosa hago caso, dice, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera. ¿Con qué cosa? Con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús. Él sabía su misión y decía, con tal de acabar bien mi misión. Y mi misión es llevar el Evangelio y que la gente conozca a Cristo, que la gente conozca la presencia del Señor. Amén. Entonces, tener bien claro esta misión nos motiva a soportar aflicciones y a hacer sacrificios. Amén. Entonces ya terminamos ahí. Entonces vemos qué cosa le motivó a Pablo a hacer bien su trabajo, es porque tenía bien claro cuál era su misión. Jesucristo, ¿por qué llegó a la cruz? ¿Qué le motivó? ¿Cuál era su motor? Porque él sabía bien cuál era su qué cosa. Su qué cosa. Su misión. Amén.